Bien, pues es un placer tener a Óscar, un sagrado guerrero temano, aquí para conversar a propósito de las elecciones en Chile. Pues puedes presentarte si quieres, hacer una pequeña introducción. Bien, ya hemos empezado. Perfecto. Sí, en principio, bueno, haré una pequeña introducción. En principio el tema es que hace poco fueron las elecciones presidenciales en Chile, en la primera vuelta. Ahora la segunda son dos candidatos, Boric y Kast, supuestamente el centro izquierda y el centro derecha, aunque la realidad siempre necesita mucha matización. Y en el día 17, si no tengo mal conceptualizado, es la segunda vuelta para entrar en funciones el 11 de marzo del 2022. Es importante porque añadido al tema de las elecciones presidenciales está el tema de la Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución. Creo que las elecciones son el día domingo 18. Puede ser. Bueno, no me A ver, yo estoy de cumpleaños el lunes 13, el domingo 20. Como te señalaba. A ver, aquí ya empiezo a mejorar la conexión. Ya, ahora sí. Lo que te decía, ¿me escuchas? Sí. Ya, lo que te decía, creo que las elecciones son el domingo 20. Como lo sé, yo estoy de cumpleaños el lunes 13 y las elecciones son el domingo después de ese. Bien. Pues se da una serie de circunstancias que hacen especial estas elecciones por el tema de las propias elecciones presidenciales, porque elegir al jefe del Estado es siempre importante. Después el tema de la constituyente y después la situación de interacción con el resto de países, que tampoco es que estén pasando por un momento especialmente dulce. Y más el tema de pandemia, que se juntan un montón de temas que seguro que son importantes a la hora de elegir a uno u otro. Que hacen más difícil el tema. En todo sentido. A ver, estamos hablando de que Chile el año pasado, bueno, no ni siquiera el año pasado, este año, votó una constituyente bien cargada hacia la izquierda, en porcentajes de 70-30, ¿ya? Y hoy estamos viendo un resurgir de la extrema derecha, pero muy fuerte, en un Chile muy polarizado entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Sí, porque cualquiera que hubiera seguido los últimos años, los últimos lustros, era difícil pensar que José Antonio Cast pudiera pasar a una segunda vuelta. Y no solamente, a ver, acercándose al 30% de la votación. Ya, eso era muy raro que la extrema derecha lograse ese apoyo. No solamente, a ver, el pinochetismo en Chile siempre ha sido fuerte, podría acercarse al 35% de la población, pero lo de Kast no es un pinochetismo simple. Esto es mucho más clerical, ¿ya? Y el clericalismo en Chile está muy de capa caída de hace 70 años. O sea, es la vuelta a algo que no había en Chile, a un esquema político que no existía en Chile desde, inclusive antes de Pinochet. Kast, en su versión, en una parte de su electorado, tiene una posición mucho más poco laica, ¿ya? En realidad ellos asumen una posición clerical. Lo ocurre en Chile como fenómeno. Si quieres hacer un pequeño
resumen de quién es Kast, de quién es Boric y las formaciones por las que se presentan? Sí, perfecto. Mira, voy por parte de Kass primero. Kass es un antiguo gremialista, un tipo ligado a la UDI, pero que se fue de la UDI por ambiciones presidenciales, básicamente. Porque tenía ambiciones al respecto. Y en la UDI no iba a encontrar espacio porque los espacios estaban tomados. Armó su propio sector, y como el sector político de la UDI estaba cubierto por gente gremialista, por gente del Opus Dei, del cual él también pertenece, él se alió con sectores evangélicos, básicamente. Construyó un nuevo partido político, los republicanos, generó una alianza con sectores evangélicos, donde confluyen una mezcla entre lo que es antiguamente el gremialismo chileno, todo el sector de Jaime Guzmán, sumado a versiones más extremas donde podría encontrar una mezcolanza de cosas, pero principalmente mucho cristiano, muy radical. ¿Ya? Entiendo, sí. En el sector de Boric encontramos una mezcolanza. Acá en Chile el Frente Amplio representa a sectores desde liberales igualitarios hasta comunistas, ¿ya? Entendiendo que el comunismo en Chile es de otra clase. Sí, todavía creen en la dictadura del proletariado, pero el comunismo en Chile siempre tomó otras vertientes, por así decirlo, más democráticas, ¿ya? El comunismo en Chile no intentó nunca, por ejemplo, eran los sectores más moderados que apoyaban a Allende. El socialismo era más extremo en la época de Allende que el comunismo era mucho más moderado. Aún así, representan un sector polarizado de la izquierda, pese que en el Frente Amplio encuentra sectores no polarizados, como por ejemplo el donde viene Boric, que es un sector más socialdemócrata, ¿ya? Un sector socialdemócrata de la europea, que no tiene muchas diferencias con, por ejemplo, el sector de Michelle Bachelet, el socialismo de Bachelet. No hay mucha diferencia entre eso y lo que representa Boric. Lo que sí representan es menos apernarse en el poder. Personalmente yo conozco a Boric, ya a mí no me gusta Boric. Lo conocí en Derecho a la Universidad de Chile, él era representante de la carrera y es un tipo bastante agresivo, o lo era, bastante agresivo en el lenguaje, ¿ya? Y mis grupos de amistades era dentro de la izquierda, contrario a su sector, ¿ya? Por así decirlo. Representaban un sector renovado de la socialdemocracia, mi grupo de amistades, y también un sector más de centro, ¿ya? Y él representaba un sector del socialismo que estaba totalmente opuesto a eso, que eran los autónomos, que iban por fuera de partido. Eran tipos socialdemócratas, pero eran tipos autónomos que estaban absolutamente fuera de los partidos. Y él armó su sector político a través de eso. ¿Ya? Él armó un partido político junto a otros representantes del movimiento social. Ellos provienen del movimiento social desde el punto de vista del estudiante movilizado, ¿ya? Ellos son de federaciones de estudiantes y ellos participan en las primeras revueltas sociales que hubieron en Chile en la época de la Revolución Pingüina, el 2006, 2008, por ahí. Y él es de sus líderes. Desde fuera resulta sorprendente porque los 4, bueno, formalmente son 2, pero los 4 últimos periodos presidenciales han sido 4 años de Bachelet, 4 años de Piñera, 4 años de Bachelet, 4 años de Piñera, y aparentemente los conglomerados políticos que apoyaron a Piñera en esas 2 elecciones y luego a Bachelet en la histórica concertación parecieran haber elegido candidatos o la alianza que han sido apartados.
han sufrido un golpe muy duro. De hecho, la democracia cristiana tiene riesgo de desaparecer. Ya el socialismo no tanto. El PPD está prácticamente desaparecido. El PPD llamaríamos un partido a lo laborista inglés de Tony Blair. Eso es el PPD en Chile. Ya, un partido instrumental, pero que representa esta ala del socialismo mucho más liberal en lo económico. El socialismo de Bachelet está partido por los renovados, los tercervistas, un socialismo del siglo XXI. Tienes de todo dentro del socialismo chileno, pero el partido, o sea, está muy debilitado. Pero la alianza social cristiana, como se llamaba, entre socialista y demócrata cristiano, que dio tanto éxito a Chile a través de la concertación, en este momento está destruida. Y durante 40 años, desde el final de la dictadura, hasta ahora, desde 1990 hasta ahora, 30 años, Chile vivió entre dos alianzas políticas que le dieron estabilidad a Chile. Una era la concertación y otra era la Alianza por Chile o Juntos por el Cambio, o como quieras ponerle. Pero esas dos alianzas políticas representaban la estabilidad de dos núcleos políticos que establecían sus diferencias y evoluciones a través de la democracia interna, donde básicamente tenían que negociar demócratas cristianos con socialdemócratas para intentar lograr el gobierno. Por otra parte, nacionalistas, liberales y conservadores tenían que negociar para también hacer gobierno, y dentro de esos dos sectores, por ejemplo, Michelle Bachelet representaba el centro político de la concertación y Sebastián Piñera representaba, por así decirlo, la centroizquierda de su conglomerado, entendiendo que la derecha chilena siempre parte de atrás. El centro chileno está un poquito más virado hacia la izquierda, o lo ha estado históricamente, ¿ya? Producto de que la democracia cristiana y un sector no menos importante de lo que hoy día podría ser Evópolis, que serían liberales de toda la vida, ya liberales clásicos, siempre jugueteaban un poco más con la izquierda que con la derecha. Sí, entiendo. Es interesante. La derecha siempre partía de atrás, por lo cual sus líderes, en general acá en Chile, tenían que representar una visión mucho más centrista, como por ejemplo lo hacía Sebastián Piñera. Sebastián Piñera en realidad es un líder de la democracia cristiana de toda la vida, ¿ya? No así José Piñera, su hermano, es un libertario, ya, literalmente, un Chicago Boy. Sebastián Piñera no. Sebastián Piñera representa los ideales demócratas cristianos de toda la vida, básicamente. Sí, de hecho, él viene de ese partido. Sí, supongo que los hechos históricos tienen en todos los países el peso, se vean o no, evidentemente. En Chile pasó una dictadura larga, entre el año 73 y el 90. Sí. Entonces, básicamente, a ver, la democracia cristiana tuvo un papel muy importante antes de la dictadura y después de la dictadura, como partido de centro de Chile. Era un centro ideológico, no solamente un centro político. La democracia cristiana intentaba ser un centro ideológico, por lo cual sus ideas variaban menos, eran ideas más por convicción que por ecuanimidad entre el centro, o sea, entre la derecha ideológica y la izquierda ideológica. No intentaban establecer un centro posicional, como por ejemplo lo había intentado establecer el Partido Radical en Chile antiguamente. Cuando el Partido Radical fue el centro chileno, intentó establecer un centro posicional. Aquí no. Aquí la democracia cristiana intentó establecer un centro ideológico del cual se movían poco. Y en sí, este centro siempre les fue más fácil para ellos hacer alianzas con la izquierda que con la derecha, debido tal vez que la derecha chilena hasta no hace mucho tenía una raigambre dictatorial y antidemocrática muy fuerte, muy fuerte, y de hecho
en la falla de la Alianza por Chile, representa la falla de los sectores democráticos de la derecha y el triunfo de sectores no tan democráticos. Porque Piñera, Sichel, el mismo Joaquín Lavín representaban una derecha democrática, una derecha que creía en los pactos, que creía en la alianza, que creía en la moderación. En cambio, esta derecha actual tiene mucho menos ganas de negociar, tiene principios de los cuales ellos mismos dicen que no van a salir, y esos principios son clericales. Eso sí, por la necesidad del poder, han tenido que moderar mucho de su discurso actual, muchísimo de su discurso actual. Al igual que Boric ha tenido que moderar gran parte de su programa económico, y la Concertación ha metido mucha mano ahí con sus especialistas económicos. Obviamente eso da cierta estabilidad para los inversores extranjeros. Si tú ves a un Nicolás Izaguirre o a un Velasco metido en el equipo económico de Boric, obviamente a los inversores les da bastante más tranquilidad que si tiene a tipos de un sector mucho más de izquierda, que a veces coquetean con ideas de expropiación y cosas así. Aquí básicamente lo que ocurre, y yo lo hablaría de esta forma, hay temor en dos sectores de la población bastante amplios acerca de lo que pueda hacer el otro. En el caso de Boric en materia económica y en el caso de Kast con respecto a los derechos personales. Ya, hay bastante temor porque el sector de Kast ha propuesto y coqueteado con la idea de atacar las libertades personales. Lo cual es un problema grave de convivencia, evidentemente. Sí, no, eso es un problema grave, por lo cual, si vemos las encuestas actuales, Kast estaría perdiendo por goleada. ¿Ya? Principalmente porque Kast no ha logrado tranquilizar a los sectores que debería tranquilizar, ¿ya? Que son el votante de derecha, de centro derecha, democrático, como lo soy yo, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Ese votante de centro derecha no se tranquiliza cuando hay posiciones de anti-inmigración y la mitad de su familia es inmigrante, o sea, no. O cuando hay posiciones extremas contra los homosexuales o los transexuales, y eso es algo con lo que vivimos día a día, la mayoría de los chilenos. Tenemos familiares que son homosexuales o transexuales, no es una minoría invisible como lo había sido en otra época. Ya hoy en día son una minoría, pero son muy visibles y los vemos en toda nuestra familia, en la vida social. Entonces tenemos posiciones muy clericales y muy religiosas en un país en un sector de la población que ya no lo es. Hay un sector de la población que ya no tiene esa postura, y aunque sí tendería a las propuestas económicas de Kast, con respecto a la libertad económica, una baja impositiva, etcétera, por otra parte no está tan por la tarea de otro tipo de cosas, ¿ya? Como por ejemplo propuestas de Kast como la de privilegiar a la mujer casada por encima para los subsidios, por encima de mujeres separadas o mujeres madres solteras. Eso suena un poco arbitrario, ciertamente. No solamente arbitrario, sino que un poco injusto, porque donde tú deberías focalizar tus recursos son en las mujeres que tienen peor estándar de vida, y en general las madres solteras son las que tienen una vida más precaria, ¿ya? Pero por fortalecerle el matrimonio, que es un punto fundamental para el sector de Kast, se tiende a esto, se tiende a olvidar que buena parte de la sociedad no está casada, por ejemplo, no tiene un matrimonio constituido legalmente. Sí, que las sociedades cambian y lo que pudiera considerarse matrimonio y las circunstancias de los diferentes matrimonios de hace 20, 40, 60 años en el Chile de 2021 seguro que ha cambiado muchísimo, como en muchas otras partes. Muchísimo, cerca del 40% de los niños nacen fuera de una unión conyugal tradicional.
sea, literalmente, la mayoría de los niños nacen de madre soltera. Sí, seguramente lo que tiene que plantearse cualquier candidato es más que en visiones dogmáticas, sino hacer propuestas sobre el Chile real, reconocerse en la sociedad existente y no tratar de imponer unos Chiles ideales que no están en ninguna parte. Kast, debido a esto, a estas posiciones clericales, ha tenido que ceder mucho, porque la derecha lo bauteó. Él ha tenido que negociar con la derecha para lograr mayoría. No solamente para lograr mayoría, sino para constituir un sector que le dé gobernabilidad a Chile, porque su sector tiene un senador y 10 diputados, lo cual no es ni una 14ª parte del Congreso. Sí, porque... De hecho es como una 48ª parte del Congreso, sí, una minoría, muy minoría. Sí, también es eso interesante, porque aparte de las presidenciales hubieron el tema de las legislativas, el tema de las cámaras que son importantes a la hora de ejecutar las políticas públicas, claro. Sí. Y por lo tanto hay ese juego parlamentario, y luego las presidenciales, y luego también evidentemente, y luego cómo se está haciendo la Constitución, si es que hay algún tipo de avance. Sí, mira, y de hecho, a ver, las presidencias. Sí. Bueno, como te decía, las presidenciales van a influir demasiado en cómo se van a hacer, cómo van a ser la constituyente y cuánto van a ser los plazos que se van a tener para negociar. Por ejemplo, si sale Kast, la constituyente tendría que intentar salir lo más rápidamente posible, ¿ya? Para ser aprobada. Si no, Kast le va a poner un montón de problemas en su desarrollo. En cambio, si sale Boric, la constitución puede ser expandida y puede demorarse más tiempo en negociar y en lograr un articulado mejor. En sí no sé qué será mejor, porque establecer una constitución mínima es lo que muchos queríamos, que no fuese una constitución tan grande ni tan laxa en articulado, sino que fuese una constitución más abierta a regular a través de la ley después, sí, y a establecer menos cosas en ella. Sí, lo mismo que eso podría garantizar que durara siglos. Como se hace con ciertas leyes orgánicas que tienden a ser generalistas para luego por debajo los reglamentos puedan ser más modificables a lo largo del tiempo. Es sí. Esa es un poco la idea de lo que queríamos varios con respecto a la Constitución. Pero bueno, tampoco estamos dando una carta en blanco. O sea, el ciudadano chileno se mostró aquí, en estas elecciones de ahora, no está dando una carta en blanco. Hubo un viraje a la derecha brutal. En principio, la media de encuestas dice que hay un 55-60% en favor de Boric y un 40-45% en favor de Kast. Sí, pero con una abstención altísima, principalmente por parte de la derecha. La gente de centro y la gente de izquierda no va a votar por Kast, ¿ya? Y lo que pasa es que hay una proporción de la centro derecha que no le entusiasma votar por una visión extrema de la derecha, que no son pinochetistas, que están contra las visiones totalitarias en lo moral, que son lo que, por ejemplo, aquí en internet vemos mucha visión extrema. Ellos llaman progre cualquier cosa, pero hay muchos progresistas de izquierda, de derecha. Hay mucha gente que es progresista en lo moral, pero que es de derecha en lo económico, y que vota a la derecha. Bueno, ese tipo no está dispuesto a votar por las visiones extremas de la derecha de Kast. No está dispuesto en eso. Y no está por la tarea. Ese tipo va a anular. No va a votar por Boric, porque no va a votar por un comunista o a un tipo aliado al comunismo. Boric no es eso, pero también lo venden de esa manera. Sí. ¿Ya? A Boric lo están vendiendo como una visión muy
a la izquierda de la izquierda, y en realidad es una visión de izquierda, ¿ya? Pero es un socialdemócrata un poquito más a la izquierda que Bachelet, pero no mucho más, ya no mucho, no muy diferente. Sí, además seguramente los caricaturistas andarán finos ahí con la idea de, bueno, este Boric suena un poco a medio yugoslavo, medio soviético, así que será pariente de Tito y de Stalin, y claro, a Kast le dirán, bueno, este es pariente de Hitler, por apellido germano, y ya está. ¿No? Bueno, pues, bueno, ahí están los entretelores de esta nueva elección también. Kast a un candidato presidencial, Meo, Marco Enrique Ominami, lo molestó porque Meo es hijo de un tipo, de un guerrillero del MIR, y le dijo, bueno, tú eres hijo de un terrorista. Y hace 2 días se descubrió algo que muchos ya sabíamos. Se popularizó, de hecho un amigo lo popularizó en las redes, el certificado de inscripción del padre de Kass en el Partido Nacional Socialista Alemán. ¿Ya? Yo por lo menos había realizado la investigación y estamos esperando que el Bundeswehr nos mande información acerca de el papel que ocupó él en su división, pero él estaba en la octava de montaña en la Feldgendarmerie. Entonces queremos saber si su regimiento en realidad está implicado en violaciones a los derechos humanos en el norte de Italia. Que sí, la octava división de montaña alemana está implicada en violaciones a los derechos humanos en el norte de Italia, eso es cierto, pero no tenemos cómo implicar al regimiento de Kass, así que del papá de Kass. Seguro que daría cuenta de los partisanos. Sí, sí, pero tú sabes que en el lenguaje nazi partisanos significan civiles, niños, principalmente judíos. Sí. En el lenguaje nazi eso significa. Y bueno, Kass siempre decía, y estaba por el mito de la limpia Wehrmacht, cuando muchos decíamos que ese mito no existía, y él decía estar muy orgulloso de su papá y su función en la Segunda Guerra Mundial, pese a que había luchado por Alemania, porque había luchado en una de las divisiones de Elite de Alemania, que era la octava de montaña. No es ese, es del ejército. Ya, haciendo esa distinción, el ejército puro, inmaculado, sin relación con el holocausto, violaciones de derechos humanos, eso fueron cosas de las SS. Que son las cosas raras del... Creo que te he perdido un poco. Ahí sí. Lo que es curioso es que el propio Chile tiene esa mixtificación, porque, por ejemplo, si uno ve la uniformidad del ejército chileno, tiene un cierto aire germánico. Es que, a ver, el ejército chileno de la Guerra del Pacífico es un ejército de raíz francesa, pero el de la Revolución de 1891 es un ejército de raíz prusiana. Vinieron expertos prusianos a reformar el ejército chileno a finales del siglo XIX, y el ejército de raíz francesa cambió por uno de raíz prusiana, desde ideología, táctica, hasta uniforme. De hecho, más que parecerse al ejército nazi, se parece al ejército imperial alemán en formación. Al de la Primera Guerra Mundial. Sí, tiene mucho de esa formación y de ese pensamiento detrás de él. Porque no, del ejército alemán moderno, no, nada. Del post Segunda Guerra Mundial no se parece nada. Y de la Segunda Guerra Mundial, digamos que su formación era muy limitada. El ejército chileno mejoró en su formación militar drásticamente, yo diría que en democracia, cuando durante los gobiernos de Elwin y Frey hubo una cantidad de dinero bastante grande para mantener a los militares bien armados, porque antes no estaban bien armados. Pese a la dictadura militar, el dinero no se gastó mucho en armas durante la dictadura militar.
el ejército chileno estaba bastante debilitado durante la dictadura. Chile se rearma en democracia y ahí se establecen estándares para la defensa, tanto interna como exterior, tanto en doctrina como en armas, y se reforma todo esto. Hay tipos especialistas como Cheire fueron esenciales para esta reforma, que se terminaron dando en el gobierno de Lagos, finalizando ya con las compras del material bélico más moderno que existía en el momento, como los Leopard. Ciertamente sorprende que una dictadura militar, y encima con la situación geopolítica, teniendo tensiones, era Pedro Alvarado, el de Perú, el de en el año 78 más o menos, hubo chispazos con Bolivia, con Perú, luego en el canal del Beagle con Argentina, la posibilidad de haber entrado en la guerra de las Malvinas por detrás en el año 82, y eso combinado con limitar el gasto precisamente en el ejército, es algo... Es que no se eliminó el gasto del ejército. El gasto del ejército estuvo altísimo en relación al PIB. El problema es que no tenías a quién comprarle armas, porque si haces terrorismo en países como Italia o Estados Unidos, los grandes mercados de las armas se te cierran, ¿ya? Y eso fue lo que le pasó a Pinochet. Pinochet tenía que estar comprando armas de segunda mano en Sudáfrica, porque nadie le quería vender. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Sí. A ver, ya, está bien. Si tú tienes una dictadura y haces un atentado en Argentina, está bien si tú eres presidente de Estados Unidos. Sí. Pero si te armas un atentado en Washington y te echas a un funcionario diplomático norteamericano, ya las cosas no son tan buenas. Y ese fue el error de Pinochet. Andaran armando atentados en todo el mundo. Sí, porque una cosa era el Plan Cóndor, que era una cosita ahí entre sudamericanos, y bueno, pues están ahí jugando a las cosas anticomunistas, y luego otra cosa es ir prácticamente a la puerta de la OEA, de la Casa Blanca y del Capitolio a volar un coche. Sí, es otra cosa, o sea, volar un coche y matar a un ciudadano norteamericano que tiene pasaporte diplomático, o sea, eso es otra cosa. ¿Sí? Yo creo que el problema, si tú ves, más que la muerte de Orlando Letelier, que era un tipo muy bien conectado diplomáticamente y todo lo que tú quieras, el problema es Ronnie Moffitt, que es una funcionaria del Partido Demócrata, muy importante y cercana a los Kennedy. Eso es muy, muy difícil. No puedes hacerlo. Inclusive si eres republicano, eso se ve mal. No puedes aguantar un dictador que te arma atentados en tu país. Entonces Estados Unidos generó una queja en la ONU contra Pinochet y a Chile le vetaron todos los mercados de armas, literalmente. Chile no podía comprar armas, tenía que comprarlas de segunda mano y carísimas, y además Pinochet tenía que hacerse rico con las comisiones por venta de armas, así que Pinochet se llevaba tajada en todo. Lo cual muchas veces que se suele... los defensores de las dictaduras defienden, es que en vez de una playa de oligarcas políticos hay alguien, el padrecito, y encima es austero, es frugal, está solamente por el sueldo y, digamos, hombre, no, las mayores corrupciones son las dictaduras. Sí, no, en forma brutal. Es que no hay control de nadie. Si eso es lo que pasa con la dictadura. Nadie controla al dictador. Y como nadie controla al dictador, el dictador hace lo que quiere y se lleva la plata para la casa. Es lo que pasó un poco con Pinochet. Y bueno, como te decía, y algo que se olvida bastante entre los pinochetistas actuales, este fue el tipo que organizó atentados terroristas en otras partes del mundo, en lugares democráticos, en países aliados de él, como Estados Unidos, ¿ya? O sea, eso ya te habla de un tipo de locura que va más allá de lo normal en la política. En principio, actualmente, sea quien sea el presidente, probablemente Kast no lo sea Boric, la situación, bueno, tenemos a Luis Arce
en Bolivia, está Cristina. Sí, Boric es mucho menos extremo que Luis Arce o que Fernández. Económicamente, aquí en Chile no se propone ningún tipo de expropiación, ninguno, dentro del esquema de Boric. Por ejemplo, hasta Fernández propone regulaciones y controles de precios que Boric no propone. Está Castillo, no hay... el del sombrero en Perú. Sí, Castillo, que es mucho más extremo que todos los demás. Y está Maduro. O sea, tendríamos muchos presidentes de izquierda. En ese sentido, Boric no es de tan izquierda y no tiene posibilidades de serlo. A ver, Boric no está tan mal como Kast. Su sector saca más o menos 1/3 del Parlamento. ¿Ya? Pero el Partido Socialista es uno de los partidos más grandes con respecto al número de parlamentarios. Y está ahí al lado. Ideológicamente está al lado de Boric. No hay mucha diferencia. Por lo cual puede lograr, negociando un poco con la democracia cristiana en algunos proyectos y con el apoyo del socialismo y de algunos descolgados de aquí y allá, obtener mayoría en ambas cámaras. ¿Ya? No está tan lejos como, por ejemplo, Boric, o sea, como por ejemplo Kast, donde yo no veo por ejemplo, partidos como Evópolis y sus 5 senadores y 10 diputados votando por ir para atrás con el aborto. No lo veo. ¿Ya? No veo a RN con los senadores que tiene, ya con Osandón con la mayor... A ver, te digo así, el senador que tiene más votación en Chile, después del presidente de la República, de hecho, el senador en Chile que tiene más votación que lo que saca cualquiera de los dos candidatos presidenciales para presidente de la República en Santiago, en su distrito. Es más popular el senador que salió por ese distrito. Tienen casi 1 millón de votos. Un senador de derecha que es Osandón. Y Osandón, pese a ser de derecha, no ha asegurado el voto por Kast hasta el día de hoy. Porque él sabe, por él vota mucho más gente que la derecha en sí. Sí. Él es un tipo muy popular, ya es un tipo de centro derecha muy, muy popular. Y por él vota muchísimo más gente que la mera sobre... Sí, entiendo que lo importante evidentemente para él es hacer caso a sus votantes. Entonces, en ese sentido, muy difícil que Kast obtenga, por ejemplo, para su proyecto de reforma, ese tipo de voto. Para la reforma económica es más fácil, ya que logre inclusive apoyos del centro, de la democracia cristiana. Puede obtener para su reforma económica apoyo inclusive del centro político. Pero para su reforma, por así decirlo, morales o... Sí, a nivel internacional es lo que estaba pensando con la Argentina por ahora de Alberto y de Cristina, en Bolivia con Luis Arce, Brasil de momento con Bolsonaro, igual dentro de un tiempo con Lula de vuelta, tal vez, era el potencial de conflictos, que no parece que haya una conflictividad asomando especialmente acusada o vaya. Bueno, ya volverá. Sí. Ahí sí, no sé por qué me caí. Pues soy inocente, lo prometo. Será cosa de Soros, que siempre está por ahí, Bill Gates, 5G y todas estas cosas tan bonitas que gustan. No, sí, probablemente yo sea el culpable, que aquí no hay tan buen... Hay una increíble que me está llamando. Y realmente de repente me aburren tanto llamado, ¿ya? Pero bueno, así que eso, pues así va un poco la cosa. ¿Qué creo que va a pasar? Mira,
Y de hecho yo creo que esto es clave. Esto es clave. ¿Cuánto porcentaje saca Kast? ¿Ya? Kast ya es el líder de la derecha y va a serlo en este periodo, pero aquí lo importante es cuánto es capaz de sacar y de movilizar. Si Kast saca sobre el 35%, es posible ver en él un competidor fuerte para las próximas elecciones. En cambio, si Kast no alcanza el 35%, estamos hablando de alguien que no pudo movilizar a nadie, muy poca gente de la centro derecha, y eso significa que no es un candidato de futuro viable para el futuro, ¿ya? Hay que ver qué tanto centro puede captar Kast. Él ya sacó un 28%, que sería la derecha dura. ¿Cuánto centro es capaz de captar Kast? Tiene un porcentaje de votos bastante amplio que puede pelear, cercano, yo diría que casi al 45%, que él podría llegar en su mejor performance, ¿ya? No creo que Kast pudiese llegar al 50% del voto bajo ninguna perspectiva, ¿ya? Pero sí podría acercarse al 48%, 47%, pero no más allá de eso. Si él logra una performance a ese nivel, estamos viendo a un tipo que en las próximas elecciones pudiese, con una alianza más amplia, salir elegido. Si no, va a terminar siendo un candidato de nicho. En cambio, para Boric es la tarea más difícil. Boric tiene que establecer una alianza política perdurable. Y no la tiene. Ya, Kast es testimonial. Yo creo que Kast sabe que no va a ganar. Es testimonial. Y más que armar una alianza política, tiene que posicionarse bien. En cambio, Boric no. Boric está por los que quieren nueva constitución, por los que están por las transformaciones sociales en Chile, por lo cual tiene que establecer una alianza política perdurable. Y eso está muy difícil. Una tarea muy compleja. Lo que decía antes de esta reflexión interesante era la visión internacional. Era, primero, por un lado, que no parece que vaya a haber un conflicto importante o algo que vaya a ser más allá de un posible intercambio diplomático, de algún incidente que pueda pasar, y eso siempre sucede. Y por el otro, la integración regional parece destruida o aparcada, más allá de la Alianza del Pacífico, pero que son 4 países. Y bueno, pues, sí. Tampoco ha habido muchas noticias últimamente, pero la CELAC murió, la UNASUR murió, Mercosur está en la UCI, en cuidados intensivos. Hace rato. Con lo cual, ¿han dicho algo Kast y Boric respecto a la integración regional? En general, este es el problema. Boric no tiene problemas con la integración regional, ni dice que va a dar pasos atrás con respecto ni a los tratados de libre comercio, ni a la Alianza del Pacífico, ni a nada por el estilo. En cambio, con Kast encontramos sectores de ellos que llaman a todos estos imagino que lo encuadrarán con lo típico respecto a cualquier relación internacional, como algo conspiranoide, Soros, la trilateral y todos estos lugares tipo Bilderberg que obligan a Chile a hacer cosas que no quiere, integrarse donde no le llaman. Al fin y al cabo, hasta hace no mucho, Chile era el país más estable de la región
Y todo aquello estalló en el año 2018-19 con aquellas protestas sorpresivas para los de fuera de Chile, que devino en todo aquello de la Asamblea Constituyente. Y por eso posiblemente haya estas circunstancias que, bueno, por lo menos se encauzarán durante un cierto tiempo con esta elección presidencial, bien con Castro o bien con Boric. Y dependiendo de quién sea, pues se tomará un rumbo u otro, pero en principio tendría que haber un consenso básico en ciertas cosas, y parece que o bien era una realidad débil y con sus dificultades, la transformación, o bien era un espejismo bellamente construido como un castillo en las nubes en este periodo que va desde el año 90 hasta el 2022, con las presidencias de Aylwin entre el 90 y el 94, entre el 94 y el año 2000, Eduardo Frei Tagle, del 2000 al 2006, Ricardo Lagos, y del 2006 al 2010 con Michelle Bachelet, 2010-2014 con Sebastián Piñera, 2014-2018 con Michelle Bachelet, segundo periodo, y el segundo periodo actualmente, en periodo de finalizar, de Sebastián Piñera. Un periodo en el que tal vez la concertación debió haberse explicado en dos para haber copado un duopolio, un bipartidismo entre la democracia cristiana y el socialismo democrático, pero aquello que tal vez debe hacerse en el periodo de Patricio Aylwin devino en esa dualidad que ahora parece haberse desfumado. Y con ello, pues, a saber si sigue habiendo esa forma de tipo de lugar común para seguir manteniendo unas posiciones comunes dentro del marco del país. A ver si puede volver en cierto momento Oscar. Digamos que por eso es importante a varios niveles, porque precisamente eso, las relaciones internacionales pueden ser importantes, sobre todo en tiempos difíciles. Junto a la pandemia viene la crisis económica y las dificultades a la hora de llevar adelante no solo programas políticos, sino también, evidentemente, se citaba a Nicolás Maduro, y hubo mucha gente que salió escopetada de Venezuela, y algunos incluso acabaron en Chile, en lugares tan lejanos, y yendo a pie, bajando por la costa o por la zona andina hacia Ecuador, primero Colombia, luego Ecuador, luego Perú, luego Chile. Con lo cual son muchas capas que se van poniendo una encima de otra a la hora de establecer ese diálogo interregional. Evidentemente no es fácil lidiar con un Bolsonaro, pero tampoco con un Pedro Castillo, con ciertas posiciones en algunos temas de manera dogmática. Estas formas de hacer política que han llegado parece que por lo menos para quedarse durante un tiempo en un sector y en el otro. No todos, evidentemente, siguen este nuevo patrón, sino que digamos que sigue habiendo políticos tradicionales, entre comillas, de los que había sustancia, valor, compromiso, y sigue habiendo, más allá de tratar de endulzar a ciertos votantes temporales que en un momento de calentón
puedan votar a alguien. Sí, Ahora sí, sí, ¿cómo estás? sí, estaba haciendo una pequeña reflexión sobre algunos votantes temporales que por el calentón pueden llevar a ayudar para que gente como Bolsonaro, como Pedro Castillo y toda esta gente lleguen al poder, y digamos que eso no es grato de tener en las relaciones internacionales, pero eso tampoco, aparte de no favorecer las integraciones, porque por ejemplo la UNASUR fue un producto de unión política más que económica, social o cualquier otra cosa, digamos que no van a haber problemas internacionales más allá de lo, con lo cual en buena medida se podrán centrar los problemas en lo interno, la pandemia, el tema económico, la constituyente, que no es poco tema. O sea, a ver, se vienen desafíos importantes. Chile está en un periodo inflacionario no menor. Ya, a ver, en Chile no estamos acostumbrados a inflaciones superiores al 3%. Y en este momento estamos con una inflación del 5%. Sé que esto es un fenómeno mundial, que todos lo estamos viviendo, sí. Pero igualmente Chile no está acostumbrado a ese nivel de inflación, lo cual es un tema a superar por el próximo gobierno. Además, la reactivación económica. Chile, pese a que está teniendo niveles de crecimiento récord, es producto del rebote entre una pandemia que nos tocó muy fuerte y la crisis social, ¿ya? Chile lleva 2 años de capa caída y en este momento está teniendo un rebote. Hay que ver cómo se organiza eso en el sentido de darle estabilidad y tranquilidad y paz social al país para que pueda terminar el proceso de asamblea constituyente en forma rápida y bien, y salir del tema y ya empezar a avanzar con el crecimiento económico, con mayor justicia social, con aumentar y modificar ciertas cosas que ya hay claras muestras de que la sociedad no quiere seguir, con por ejemplo el tema de las pensiones, la AFP. La gente ya no quiere seguir con ese modelo y se pretende reformar, y así suma y sigue. Son muchos temas que se pretenden reformar en Chile, sea del sector que sea, y eso es un desafío importante que yo creo que este presidente que viene ahora no lo va a solucionar. O sea, yo creo que va a durar muy poco. Probablemente sea reemplazado al segundo o tercer año por la constituyente y se tengan que ir a elecciones nuevamente. Como curiosidad de esta reflexión que intentaba hacer mientras podías volver, el día 6 de diciembre es el día de la Constitución en España, desde que fue aprobada el 6 de diciembre del año 78 en referéndum. Digamos que si sirve como ejemplo, la ponencia constituyente en el Congreso de los Diputados eran 7 personas de los diferentes partidos, aunque hubo ciertas exclusiones bastante lamentables. Una cosa era la ponencia constitucional y evidentemente otra cosa era el pleno con los 350 diputados. Pero aún así, digamos que eran 4 de la derecha y 3, digamos que entre comillas, de la izquierda en la ponencia constitucional de esa, que eran 7 personas. Y en principio, con los primeros artículos empezaron a votar mecánicamente los 4 de la derecha, aprobando, y claro, eso da una mayoría formal. Pero se dieron cuenta, todo el desarrollo de las constituciones previas del siglo XIX y comienzos del XX de España ha sido de una parte contra otra. Lo que necesitamos es algo que aglutine una mayoría importante para que dentro de ese marco general puedan convivir diferentes futuros gobiernos, ya sean más liberales, más democristianos, más socialdemócratas, de todo signo, que puedan, sin necesidad de cambiar la Constitución, poder generar luego sus propias políticas, las que tuvieran que ser. Y ahí fue el punto en el que se cambió la mentalidad y se empezó a pactar entre los 2 principales partidos, que eran la Unión del Centro Democrático y el Partido Socialista en aquel momento, y se cambiaron las dinámicas. Lo importante será eso, que haya ese pensamiento en la constituyente a la hora de que salga un producto más o menos consensuado y que tenga
un cierto largo futuro para la convivencia en Chile. Sí, pienso igual. Sí, y algo que permita estabilidad política. A ver, no quiere decir que la estabilidad política sea un solo partido gobernando, sino que haya un consenso sobre las bases generales con los cuales tú quieres el país. Un consenso acerca de derechos sociales mínimos, de libertades mínimas, y de ahí ir avanzando. Después de generado ese consenso, que yo creo que es la idea de la constituyente, generar un consenso básico que dé estabilidad, que ponga las reglas del juego bien claras, donde se garanticen libertades económicas, libertades políticas, libertades civiles, bastante amplias. Después de eso, ya podemos lanzarnos a la discusión política y la arena política. Pero lo primero es lograr un consenso que te diga, Chile va a desarrollarse de esta base hacia adelante. A ver, para bien o para mal, la Constitución del 80 lo estableció, forzadamente, con pistola encima de la mesa, pero lo estableció. Generar un acuerdo que sea perdurable en el tiempo y que configuren reglamentos a la política en forma extensa, ayudan a que los países puedan desarrollarse establemente por muchos años. Y eso yo lo que creo que le hace un poco falta a Chile en este momento. Y es debido a que estamos en un periodo de transición constitucional. Una curiosidad, ¿por qué el ingreso presidencial es el 11 de marzo? Desde la salida de Pinochet se generó esa fecha. Si tú me preguntas, creo que fue dictada un poco a dedo. Antes era en septiembre. Antes siempre se establecía y se iniciaba el gobierno en septiembre. Y en septiembre eran porque eran las fiestas patrias. Ya antes de el nuevo presidente siempre llegaba como para esa fecha, celebrando la independencia y todo eso. Pero yo creo que en esta ocasión fue porque los plazos no daban. Pinochet quería hacer toda una serie de reformas antes de irse y necesitaba la concurrencia de ciertos plazos, y él estuvo haciendo decretos leyes hasta el último día de irse. Así que le faltaba tiempo para dejar leyes de amarla. Resulta curioso porque el 11 de marzo es el día en el que se promulgó la Constitución de la Confederación en 1861. Sí. Pero no sé cuál es la razón en sí, la de Chile. Creo que fijaba un poco a dedo por Pinochet, también pensando que marzo siempre como que inicia el año chileno. A ver, el año chileno, el año laboral, el año de todo, empieza en marzo, tradicionalmente. Después de febrero, que son las vacaciones, no es que aquí es verano, la gente vuelve a trabajar en marzo, que todavía es verano. Es como, por ejemplo, el septiembre allá. Allá, por ejemplo, septiembre es vacaciones, en forma brutal. Ya, pero acá no. Acá las vacaciones generalmente se dan en lo que sería febrero, enero, que sería julio y agosto de allá. En cambio, en septiembre todo el mundo vuelve. ¿Ya? Aquí todo el mundo vuelve a trabajar en marzo, como tradicionalmente es la fecha donde se comienza. Esa sería la razón. Sí, pues habrá que estar atentos. Bueno, la evolución de las circunstancias, pues, todas las capas que van confluyendo en simplificarse en un ocasto Boric, pero dentro de todo eso hay muchas más cosas, como hemos ido conversando, que de una u otra manera antes, durante y después seguirán estando presentes. Y en un periodo muy difícil, mundialmente muy difícil. Yo veo este periodo muy complicado, el que se viene internacionalmente. Muy, muy difícil. Creo que mañana lo hablamos en Paz Mundial, parte de esto. Sí. Yo por lo menos veo y analizo de que no se vienen tiempos fáciles para el mundo. Ya no solamente para Chile en esto. O sea, que hay una encrucijada mundial, no tanto por temas económicos, sí más por temas geopolíticos. Estamos viendo el resurgimiento de China, la OTAN intentando reformularse,
para los tiempos que se vienen, en Sí. donde el Atlántico ya no es tan importante, Si donde si nos la quedamos preponderancia la va a tener el Pacífico. sí, si nos quedamos en el hemisferio occidental, digamos que tras la locura de Donald, que hizo cualquier cosa menos defender a los Estados Unidos, en principio, con tío Joe, pues vuelven a la escena internacional y tratar de volver a participar de las dinámicas de los países, especialmente en América. Yo creo que hay una redistribución de la organización de poder mundial bastante seria. Lo veo un poco como Tampoco se principios del escucha, siglo XX. tampoco se escucha mucho de la OEA como No, institución. no creo que sea un tema de la OEA. Yo creo que aquí hay un asunto. La OTAN tiene que reconfigurarse para pelear con un bloque absolutamente diferente para el cual fue armado. La OTAN fue armada mirando los países del este, Rusia, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. La OTAN hoy en día tiene que empezar a mirar a China. Y fue algo para lo cual no fue armado. Sí. Hay una reconfiguración de poderes a nivel global y de preocupaciones a nivel global, en donde se está dejando el este de Europa y Asia, Estados Unidos y las potencias que lo arropan, como Inglaterra, etcétera, 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 están dejando un poco eso para preocuparse mucho más en China, para mirar China. ¿Qué va a hacer China en los próximos años? ¿Qué China en cuántos años va a ponerse serio con Taiwán? En China en cuántos años se va a poner serio, no sé, con Vietnam. ¿En cuántos años se va a poner serio con Filipinas? ¿En cuántos años se va a poner serio con Japón? Sí. ¿Cuándo va a poner las cosas? ¿Cuándo va a intentar tomar su potencia hegemónica en el sudeste asiático? Y después, ¿cómo va a extender eso hacia otros lugares? Y en ese sentido veo a Estados Unidos empezando a preocuparse por eso, y que tiene que preocuparse ya. Y por otra parte, Rusia... Yo estaba comentando hoy, creo que es más interesante centrarnos en el hemisferio occidental, en Sudamérica, en el caso de Chile. Por ejemplo, Chile tuvo muchas vacunas chinas, ¿no? Y rusas, ¿no? Sí, muchas vacunas chinas, pero que aquí en Latinoamérica se dieron muchas vacunas chinas, muchas, literalmente. Era la mejor opción para comprar rápido y a buen precio. Pero las vacunas, a ver, aquí en Chile se dio Pfizer, ¿ya? Pero su precio es mucho más costoso. Pfizer es una vacuna muchísimo más cara, ¿ya? Y eso hace las cosas mucho más difíciles para muchos países. Entonces, obviamente se intentan abaratar costos porque no puedes pagar, creo que Pfizer cobraba $150 por vacuna. Es un dinero, ¿ya? ciertamente. Y los países del tercer mundo no pueden pagarla. Chile, aunque no lo parezca, es un país del tercer mundo, sigue siéndolo y lo va a seguir siendo. Entonces, como comparativamente está en mejor posición que el resto de Sudamérica, puede dar la impresión de no ser tan del tercer mundo. Si comparas a Chile con Bolivia, con Paraguay. Tiene más capacidad de crédito y también tiene algunos ahorros y bonos soberanos de los cuales recurrir en emergencia. Chile se ha preparado un poquito más para emergencia que el resto de Latinoamérica, ¿ya? Y eso se nota. Chile pudo comprar y desarrollar la compra de vacunas antes que países desarrollados, ¿ya? Y eso se debe a una buena estructura de emergencias, más que a un presidente en concreto. Y eso también nos habla de la necesidad de, en nuestro futuro generación constitucional, tener eso presente, que eso ha sido un acierto muy importante. Chile puede sacar un 2% del PIB constitucional para emergencias y destinarlo para, por ejemplo, un terremoto, una pandemia, etcétera. Sí. Y eso está planeado, eso está pactado y eso se puede hacer, ¿ya? El presidente no tiene que pedir, el Ejecutivo no tiene que pedir autorización para endeudarse en ese porcentaje, y mucho de ese dinero se encuentra ahorrado en bonos soberanos. Por lo cual,
no tienen que endeudarse en esa cantidad, sino que simplemente pueden sacar esos fondos soberanos. Y es deber del Estado ahorrar esa cantidad de dinero para tener un 2% constitucional para emergencia. Sí, estamos hablando de que Chile es un país sísmico. Si no lo tenemos, nos morimos todos. Sí, claro, esas cosas hay que preverlas. Sí. Por eso decía que después de la replegada de 4 años de tío Donald, pues eso, digamos que es como una compuerta que abre la posibilidad a otras potencias a participar del escenario sudamericano, y digamos que después de pasar esa página vuelve al escenario Estados Unidos, y claro, con circunstancias que durante 4 años ha habido otras dinámicas previas, y claro, eso seguro que también es una oportunidad. Seguro que la Alianza del Pacífico tiene posibilidades de vectores a la hora de las relaciones internacionales con otros actores, pero claro, eso sigue estando parte de la Unión Europea presente de alguna manera como sí, socio histórico. Evidentemente Estados Unidos, también China estará presente en América, y eso también da un escenario interesante, toda vez que en principio tampoco hay una organización de cooperación militar formalmente establecida para Sudamérica, sino sí, más bien acuerdos sí, bilaterales, si no me equivoco. Y harta competencia entre ellos, militarmente hablando. O sea, no hablamos de un lugar muy tranquilo en los que son factos militares. Hay harta carrera armamentística. Porque no creo que haya una organización del Tratado de Sudamérica en ciernes ni pensada. No, mira, lo más cercano a eso es lo que tiene, por ejemplo, Chile y Argentina, que se informan el uno al otro los sistemas de defensa que van a comprar, pero ni siquiera se intenta establecer una paridad en esos sistemas. O sea, literalmente yo compro lo que quiero, tú compras lo que quieras, pero te lo informo. Y eso sería todo. No hay mucho, por así decirlo, en tema de alianza entre países, en lo que es tema de defensa o cooperación. Lo cual yo creo que es negativo, a la larga contribuye a la inestabilidad de la región. Sí, porque tengo entendido que hace no mucho hubo esos barcos pesqueros chinos que se situaban de manera estratégica en un lugar de aguas internacionales para pescar fuera de la legalidad de países sudamericanos costeros, pero, digamos que molestando, pero que no se le podía hacer nada. Y si hubiera una alianza militar, pues podía pasar, digamos que por aguas soberanas, pero para saludar ahí, estamos aquí, así que tú verás qué haces. Si te mueves un metrito más, pues igual nos acercamos también a saludar un poco más cerca, pero eso de momento no. Y principalmente la mayoría de los ejércitos latinoamericanos tienen costas tan amplias que no es posible para ellos poder garantizar su soberanía en sus costas. A ver, Chile tiene una armada que no deja de ser bastante potente para la región, y aún con la armada que es bastante potente para la región, con capacidades de exploración que no tiene Argentina, que no tiene Perú, que no tiene Ecuador, Chile no logra poder hacer soberanía efectiva en todo su mar territorial. ¿Ya? Sí. O sea, se nos pasan chinos en barco, se nos pasan muchos chinos en barco. Sí, es un país costero y por lo tanto con mucha mar que proteger. Sí. Bueno, te voy a tener que ir dejando, sí, Juan Carlos, sí, porque si tengo algo que hacer ahora urgente. Si quieres hacer y un cierre, pues, nada, pues, ha sido un placer. Sí, pues sí, encantado, y esperemos lo mejor, y mañana estamos. Sí, pues mañana nos vemos. Espero tener un poco más de tiempo mañana y estar un poco mejor conectado, pero hoy día ha sido literalmente una locura. ¿Ya? Bien. Pero ya espero que mañana se aligere un poco la cosa.